Lección 43. Dibujo 42.3. La pantalla de los mundos espirituales como interior y exterior. El más interior, más exterior y viceversa. Ver dibujo 4.2.2 para la visualización del alto interno. Rabbi Pornar ha hecho un dibujo que es una circunferencia agregada con muchas circunferencias, pero en el interior de la circunferencia pone Ari Hampin, en el interior, en la parte más pequeña e interna de la circunferencia. Y luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 engrosamientos en circunferencias. Dice, esta lección tratará sobre lo que es y lo que significa Israel y las naciones. Va a aprender a qué se debe todo y que todo está absolutamente interconectado. No lo está. Él está aquí y el otro está ahí, ¿verdad? Y vamos a ver que todo está totalmente conectado con lo demás. Y vamos a ver cómo es un peldaño superior. Las fuerzas altruistas que llamamos Israel, altruistas, también se encuentran en las naciones del mundo, en una parte del hombre. Están en el hombre, y esto lo vemos en el peldaño más bajo, exactamente con el mismo diseño. Nada es en lo general, que no esté en lo especial. Es genial cuando entendemos este sistema y lo experimentamos. ¿Cómo podemos usarlo? Porque entonces todo les vendrá de regreso a ustedes. Y todo en el nivel de algún lugar donde vamos a encontrar fácilmente lo que es la unidad, en nosotros mismos, en ciertas secciones, en cada circunstancia, que seguramente traerá todo a la unidad. No hablando si es bueno, pero a la unidad. Y no solo diciendo que quiero ser positivo. Usted tiene que reunir fuerzas para lograr esa unidad, pero en usted mismo. Y esa unidad es la aceptación de las propiedades. ¿Por qué se requiere la separación? ¿Y por qué había esta enorme separación entre los judíos y los griegos? Griego simplemente significa otro que no es judío. ¿Y por qué fue esta separación? ¿Y por qué es anulado en nuestro tiempo? Por una parte anulada y por otra parte todavía existe. Espero explicárselo durante esta clase esta noche a todos ustedes. Pero intenten deshabilitar el sentido terrenal, por favor. De lo contrario van a entenderlo y a tratarlo a su manera. Y su camino siempre permanece. Todo el propósito de nuestro estudio, también cuando vayamos a aprender el Zohar, es la experiencia de otra dimensión o mundo paralelo. Es absolutamente y no es evidente que por sí, por así decirlo, es otra dimensión de sentir, de pensar, de experimentar. Por lo tanto, es conveniente que lo omita todo. Y usted va a conectarse ahora con la nada. Y no hay cosas terrenales para oponerse a esto. Traten de ser como chicos dulces o chicas dulces. O como un embrión en el útero de una madre. Yo digo que es así, es simple. Yo trato todo el día de ser un buen chico. No jugando, pero realmente vívalo cuando lea el Zohar. Yo también estoy absolutamente en ninguna parte. Y usted tiene a todos. De lo contrario, puede que no. Porque el querido muchacho es bueno para nosotros. Y no tenemos otra oportunidad. No se nos ha dado otra oportunidad. Pero no un chico tan dulce que dice que esto y no y más lejos no. Solo debería de intentarlo. Desarrollarse usted totalmente, con todos los poderes que necesita desarrollar. Porque si no, aún no podemos hacerle frente a esto. Deben ser como niños y niñas dulces. Y siempre tienen que ser agradables, incluso con su último aliento. ¿Pero por qué? Si se ha corregido absolutamente a sí mismo
y llega a la cima de la más alta calidad, Moisés llegó. Nadie llegó tan alto. ¿Y qué es lo que se puso delante de Moisés? Él era el hombre más humilde de la tierra. Él entendió con sus sentimientos y su entendimiento de que no hay otra manera de lograr la propia liberación para llegar a la verdad que ser un buen chico. Así que ustedes traten de no luchar. Y es que así ganan, porque yo hago exactamente lo mismo con ustedes, o con usted, y usted gana, aunque solo sea porque usted se posiciona a sí mismo o misma de una manera que es positiva, y usted tiene toda su energía. Lo puse en una dirección y ganamos todos juntos, porque todo el mundo es como una flecha que mira hacia un lado, y así ganamos todos juntos. Además, si lo hace como un chico o una chica dulce, entonces lo hace a sí mismo y a todo el general, la pieza de interés común, y sin aprender el interés común. No solo que te rasco la espalda para que me rasques mi espalda, pero el interés común real es aprender esto, que usted entienda que no hay otra manera para hacer sus ajustes personales en sí mismo, sin servir al interés común. Y entonces no va a hacerlo. La última vez vimos el sistema, que es Arihampin para ello, y que la parte superior de un peldaño permanece, por así decirlo, que sobresale, y la parte inferior del peldaño superior llega a un peldaño pero inferior. De esta manera es que hay así conexión. Sin esta manera no habría ninguna posibilidad de una corrección. No seríamos capaces de hacer absolutamente nada. No nos mejoraríamos a nosotros mismos. A salir a la luz. Si un sistema de este tipo no estuviera en el plan de la creación, la última vez hablamos de los mundos. Todas las fuerzas que esta noche hablamos también de las almas, porque todo está conectado, almas y mundos. Así como se construyen los mundos de esta manera, también se construyeron de la misma manera las almas. Y mucho cuidado aquí, porque aquí también podemos sentir. Ustedes escuchen lo que digo y no piensen que estos son más altos y aquellos son más bajos, y etcétera, por lo que acaban de escuchar. De la misma manera, por lo que hemos visto en los primeros recipientes de luz. Por ejemplo, el mundo del Adán Kadmon, que son las Sefirot, que estaban justo debajo de las otras. Y no es que algunas de ellas estaban en otra, sino que simplemente se pusieron debajo de otras. Keter, Jomá, Binah, Serampin y Malhut. Así fue la historia antigua de la humanidad. También fue de la misma manera, dicen, la historia antigua. Y no vamos a empezar con la historia antigua. Pero empecemos, por ejemplo, en la época del templo. El templo de Jerusalén. ¿Cuál era el objetivo del mismo? Y etcétera. O sea, ¿cuál era el objetivo del mismo? Y etcétera. Solo brevemente lo que necesitamos. Solo la relación de las almas. Cuando el templo existía, entonces estaban en el templo. Digamos que los representantes del templo, del servicio del templo y el pueblo de Israel representaban tres altas sefirot de la humanidad. Y allí se impuso la misma tarea a la gente. En este pueblo santo, sagrado significa kadosh. Sagrado significa separarse uno mismo, separado, y no otra cosa significa sagrado. Así que un ser humano debe de separarse a sí mismo, como una nación que se separa para purificarse, y por lo tanto traer a otros a un determinado objetivo, al que están destinados. El templo representaba tres sefirot de la sefirás superior, que es Kohanim. Kohanim son ya los sacerdotes. Y también había un sumo sacerdote, que tuvo que ejercer la santidad suprema. Fue horrible, si sabes lo que era todo, lo que el sumo sacerdote se hacía a sí mismo. Purificación. Él no tenía que aprender mucha Torá, pero purificación. Y es por eso que estaban los Kohanim,
sacerdotes, los sacerdotes que debían purificarse absolutamente, que se hacían transparentes para recibir la luz y pasarla a lo que estaba por debajo. Sin ese hombre, recuerden bien, de la naturaleza no podemos recibir absolutamente nada. Creemos que solo de la naturaleza. Nos vamos al bosque y recibimos la luz. Por supuesto que recibimos. El sol está brillando y un poco de material, pero sin su purificación, sin su anhelo de la luz, recuérdenlo bien, su anhelo de la luz, y todo tipo de otras cosas. Y no crea que esta luz, imposible. Que entendamos esto, solo asumirlo. Al comenzar, es conveniente simplemente suponer, y no trate de inmediato, va en contra de mi mente. Luego voy a competir. No. Trate de aceptar. Y más tarde, usted va a verificar y a experimentar. Muy importante. Es un enfoque absolutamente diferente que el del mundo que conocemos. Por lo tanto, siempre trate con usted mismo. Lo repito una y otra vez, porque de su actitud depende también su éxito en esto, en lo interior. Por lo que absolutamente no se resista, solo escúcheme. Así que esa es la primera sefirá, llamada Keter. Así que hemos representado aquí 10 sefirot, siendo como eran las fuerzas dentro de la humanidad. Decir que el parsuf de toda la humanidad, del objeto espiritual, lo que por así decir representa todas las fuerzas que existen en la humanidad, en todas las almas del mundo, debido a que todas las almas son relevantes. El significado de mayor-menor solo es en relación con el creador de mayor-inferior. Quiero decir, con respecto a nosotros, que podemos complementarnos entre sí. Así es como es. El Keter, esos son los Kohanim, los sacerdotes en el templo, y los sacerdotes del pueblo judío. Y yo solo estoy hablando de fuerzas y no de personas. Y así la gente de Israel son los sacerdotes del mundo. No sé si entiende. Pero dentro de esta nación también existen sacerdotes, porque todo está en lo pequeño y en lo grande. Exactamente la misma estructura. Así que los Kohanim, los sacerdotes de los judíos, es que digamos que el pueblo de Israel son sacerdotes para el pueblo de Israel, que está en los detalles, en particular, pero también sacerdotes para el mundo en general. Así que el templo fue también, y no era un templo judío, y no era del pueblo judío, nacionalista u otro. Es un lugar que era un lugar y se puede destruir, pero el lugar es santo. Los sacerdotes de toda la humanidad, paso a paso. El siguiente grupo en el templo eran los levitas. Levitas que dieron la educación y que también ayudaron a los Kohanim, sacerdotes. Es decir, el segundo grupo. Y el segundo grupo es que representa lo que llamamos la Sefirá Jomá. Son por tanto los levitas. Son por un lado el segundo grupo más importante de Israel. Por otra parte, son maestros para todo el mundo. ¿Pero maestros de dónde? Nada que no sea de lo sagrado. Como el hombre llega a lo sagrado sin nada más que los levitas debían hacerlo. Y entonces vemos también en este mundo muchos nombres aún refiriéndose al hecho de que ese hombre proviene de los levitas. Hay pocos que quedan, por cierto. También ahora es aún una distinción. Hay una serie de Kohanim. Las personas que saben que son Cohen. Nadie sabe más. Antes todo era claro. A quién pertenecían y a qué tribu pertenecían. Ya las 12 tribus judías eran fuerzas del universo. Repito, que a qué tribu pertenecían ya las 12 tribus judías. ¿A qué tribu pertenecían? Las 12 tribus judías que eran fuerzas
en el universo, que también se correspondían con el zodiaco. En Atzilut son también 12 Parsufim, 12 partes del mundo de Atzilut, y todo corresponde. Como es arriba, es abajo. Todo se corresponde entre sí. Los levitas también existen ahora, pero pocos en número. Quiero decir, pocos hay que saben que son levitas. Eso fue quizás también desde arriba dispuesto, de modo que nadie sabe quién es quién. También eso es bueno. Eso fue después de la destrucción del segundo templo. Los romanos lo único que quemaron. Podemos decir molesto, pero así es como es. Si el Creador lo permite, es bueno. Quiero decir, entonces, también tenemos que decir que es bueno. No es que sea bueno, pero también es bueno. Y el tercer grupo era Israel. Israel era una nación, el pueblo mismo, la gente, que significa que uno debe obedecer las leyes del universo. Los Kohanim, los sacerdotes, tenían que estar plenamente comprometidos a recibir la luz hacia la tierra. Los levitas tuvieron que ayudarlos a hacer educación. A los 50 años de edad podían retirarse. Es muy especial. ¿Cree usted que los Kohanim no? El sumo sacerdote, que tendrían un gran respeto como... Quiero decir, que tenían una vida tan buena. También tenía que ser sacrificado. Y una vez al año el sumo sacerdote, se le dejaba llegar detrás de la cortina, al Santo de los Santos. Y como regla era a menudo el caso de que él no podía soportarlo, porque había un gran rayo tal de la luz, una gran Sejina tal que moría, y a nadie se le permitía entrar. Tenía tal vez algo, sin preparar por completo, a pesar de que había algo en el que él le hacía, lo que significa que tenía todavía algo de sus deseos egoístas, desde su base, Binah, Serampin y la Malhut, que había traído con él detrás de la cortina, y que absolutamente no se le permitió. Solo su querido muchacho podría venir al Creador y no el pedazo de su egoísmo. Y él estaba absolutamente limpio y, sin embargo, tenía campanas en su manto. Entonces uno podía escuchar si él todavía estaba vivo y luego, si no estaba vivo, entonces tenía un largo gancho para sacar el cuerpo. Eso no es envidiable. Usted debe saber. No es solo que por lo tanto tuviera un mejor salario o mejor comida y bebida, pero enormes obligaciones. Incluso ahora es lo mismo, solamente que no experimentamos eso. Ahora es exactamente lo mismo para el pueblo judío. También es lo mismo. Incluso ahora hay estas tres diferencias, los Kohanim, los levitas e Israel, aunque no siempre en el nacimiento, porque ya no sabemos quién es quién. Por ejemplo, un hombre de repente experimenta que él ha sentido la Torá interior, Kabbalah, lo que puede dar fe del hecho de que él es un Cohen. Eso él tiene algo ya de ese sacerdote. No sabemos, e incluso si luego no somos... Yo, por ejemplo, soy solo de Israel, del pueblo, pero cuando usted está llamado a hacer eso, entonces usted entiende. También cada vez más siento como un sacerdote para todos los pueblos. Curita, no importa. Y así es como es. Y por ejemplo, la prueba de que el pueblo de Israel se estableció y fueron nombrados como sacerdotes en todo el mundo es, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Mire, 3 sefirot dijimos. A continuación se presentan 7 sefirot del resto de la humanidad, de todos los pueblos que han sido puestos bajo 70 de 7. Cada sefirá también tiene 10 en sí misma, no por encima. Veremos lo que está arriba, pero 7. Y cada sefirá tiene también en sí misma Keter Jochma,
Entonces tenemos un total de 70 bases o los pueblos antiguos. Digamos que la gente no necesariamente, según país, pero que son de raíces similares, que tienen la misma raíz, debido a que en nuestro tiempo bien puede ser cierto que algunas personas tienen una raíz común. Por lo tanto, en total hay no más de 70, a pesar de que vemos en las Naciones Unidas que hay muchos más que tienen hendidura y etcétera. Pero los pueblos básicos son 70. Lo que también es diferente, por supuesto, no es único en su clase, en absoluto, porque hay marcos en lo espiritual de cada nación y de cada alma, y también hay de mayor a menor. Son enormes diferencias. ¿No son únicos en su clase? Absolutamente no. El pueblo santo, así también, son las mismas estructuras en todas las naciones, que también tienen los sacerdotes de un pueblo, los profesores, y todo es lo mismo. Y todo se mezcla. Y la fiesta de los tabernáculos, que dura 7 días, también un octavo día, y octavo día es especial, pero 7 días hasta ahora. Absolutamente lo mismo ahora, solo que ahora no se hacen sacrificios. Quiero decir, nada de carne, no hay animales, solo oraciones. También estaba ofreciendo, es sustituto, por la más alta forma de sacrificio. Anteriormente tenían que sacrificar a los animales, pero es exactamente lo mismo. También ahora habla a un judío, por ejemplo, de esa fiesta de los tabernáculos, que eran llevadas ofrendas con su boca, con el mismo número de animales sacrificados. Eran llevados en 7 días un total de 70 de esos animales para el sacrificio. ¿Por qué 70? Para todas las naciones del mundo. Judío, ellos lo llaman la religión judía. La llaman. ¿Y qué es religión? Ellos han hecho la religión fuera de ello. Pero la fiesta de los tabernáculos, es servir, ser llevada a cabo por los judíos de todos los pueblos. Y el octavo día también pueden los judíos mismos llegar a su turno, solo hasta el octavo. También nos enseñan que siempre debemos hacerlo de esa manera. Usted debe de pedir otra y luego se obtiene también. Vamos a aprender lo que tenemos que pedir para mezclar nuestro interés personal, ya que están con el interés público. De lo contrario no funciona, si solo piensa en sus intereses personales, incluso si usted quiere su realización espiritual. Hacer concesiones si trata solo para usted mismo, entonces no podrá. Sin el interés público en sí mismo, porque no está en el programa, ¿cómo se puede entonces pensar en ello? Bueno, incluso los pueblos del mundo, dijimos 70, y usted ve el dibujo aquí, de la destrucción del templo. Y esa es toda la humanidad, 10 sefirot. Todos son 10 sefirot. También se puede representar de esta manera. Keter, Jobma, esos son el verdadero Israel. Y con 5 sefirot podremos hacerlo también. Entonces Keter y Jobma es Israel. Y Binah, Serán, Pirim, Malhut son los denominados pueblos del mundo. Actualmente de cada 5 sefirot es siempre así. Eso, Keter y Jobma, la pieza superior, son los kelim altruistas, deseos altruistas, y por debajo, deseos egoístas, lo que significa que tienen el poder de recibir para sí mismos. Y hay que tener mucho cuidado. Se debe tener precaución en la manera de recibir fuerzas. Dijimos que no se puede recibir a continuación. Debe dibujarlo en una forma u otra, y luego recibir, y luego bajar de nuevo. Y paso a paso. Con los pueblos del mundo también vemos. Mirar, esos son 7 sefirot inferiores, en la estructura general de la humanidad. Esos son 7 sefirot. Pero para uno mismo son siempre 10 sefirot. Mire, y con respecto a toda la humanidad, esos son 7 sefirot. Y siempre tiene que recordar, siempre se debe de sentir esta distinción. Y eso significa
Digamos solamente que Keter y Jochma son Israel. Binah y las 7 menores, ellos no las tienen en sí mismos. Israel, por supuesto que tienen. Solo que lo tienen en el nivel del Keter y la Jochma y la Binah. Y los pueblos del mundo que tienen 7 Sefirot respecto a toda la humanidad, pero por sí mismos, tienen toda la misma estructura, como ve, 10 Sefirot o 5 Sefirot. El truco es que usted tiene que verlo de esta manera. Y mire, vamos a decir los sacerdotes que, por supuesto, solo tienen unas almas mayores y mayor pureza, y etc. Pero también tiene lo mismo, 10 Sefirot en sí mismos. También tienen Keter y Jochma, pieza superior en ellos, que son los Kelin altruistas, por lo tanto, más fáciles de corregir. Sino también tienen dentro de sí mismos, por debajo, de Binah, Serampin la Malhut, o sea, deseos egoístas. Por lo tanto, el sumo sacerdote, que en realidad tenía el más alto grado de refinación de lo que era posible, lo que para la humanidad era alcanzable en esa generación. Por supuesto, también tenían en sí mismos la Keter y la Jochma, en lo que se manifiesta con el Creador y con los demás. Pero también tenían su propia Binah, Serampin y Malhut en sí mismo, donde también había demasiado trabajo duro. Por lo tanto, su parte superior, Keter y Jochma, pertenecían a Israel, y la parte inferior del sacerdote, sumo sacerdote de Israel, y la parte inferior eran gente del mundo. Y no importa. Lo que quiero decir, muy bien, y esté muy atento, cualquiera que sea el nivel que toman de un alma, de lo que el alma siempre consta de 2 partes. Como hemos dicho, la parte superior es Keter y Jochma, sus deseos altruistas. Y los llamamos Kelim, u otra palabra, es Israel también. Kelim o Israel. Como ve, deseos altruistas. Kelim Israel igual Keter y Jochma. Y la parte más baja, de Binah, porque Binah siempre da, son Serampin y la Malhut. Y esos son ya deseos egoístas. U otra palabra para ello es las naciones del mundo. Y no es lo que uno piensa cuando uno lee la Torá que se trata de judíos. Si está escrito Israel, también significa solo esto, Keter y Jochma. Y cuando se trata de Binah, se trata de Serampin y Malhut. Y son Serampin y Malhut los pueblos del mundo. Y Keter y Jochma Israel. Y vea cómo es absolutamente imparcial. El edificio del Creador, cada uno tiene en sí mismo, en usted en su persona, a Israel y a las naciones del mundo. O sea que tiene Keter Jochma, Binah, Serampin y Malhut en sí mismo. Y seguimos ahora poco a poco, que más tarde van a entender lo que dijo el profeta. El profeta cristiano también ha dicho que nadie viene al Padre. Significa la luz o al Ein Sof, que no sea por mí. Significa por judío. Muy prudente. ¿Qué significa eso de venir a través del judío? Ningún hombre en la tierra puede saltarse al judío si él quiere venir a la luz. Y usted entiende. ¿Por qué? Ese es tu chico o tu chica dulce. Así pues, sus fuerzas superiores, Keter y Jochma, digamos hasta su mitad de la parte superior, esto es una parte de usted que puede ser Israel, cuando usted ve esto espiritualmente. Y la parte inferior es la parte que son las naciones del mundo. Mire todas esas lecciones que le doy a usted. Y no voy a repetirlo. No puedo expresar lo que ya le he hablado. Era el trabajo duro. El contenido nunca va a cambiar. Es nuestra comprensión. Nuestro nivel de comprensión, quien lo va viendo diferente. Repítase estas lecciones a usted mismo o a usted misma y vas a obtener siempre un nuevo sabor de ellas. Se le revelará a usted todo lo que usted todavía no entiende.
No diga lo tengo, vaya más y más profundo. Usted me entenderá. Vaya más profundo. La parte del león, de lo espiritual, el trabajo personal, está aquí. Repitiendo esto regularmente, siempre obtendrá una perspectiva, pero diferente. Usted verá el esquema, los dibujos con diferentes ojos y con diferentes sentimientos. Experiencia que dijimos, no solo pensar y sentir, pero sobre todo experimentar. Esto es muy especial. Mire estas 70 naciones. 70 por 10. También en este caso es la gradación para también estos 70. Por el 7, por sí mismo también son 10. Entonces también dijimos, el concilio de la Iglesia, que ha dicho alguna vez, somos Israel. ¿Entiende por qué? Vieron que también somos 10 sefirot, toda la humanidad. De lo que tenemos en nosotros mismos, si lo hacemos bien. Cristianos o musulmanes, no importa qué. Entonces somos el Keter y la Jogma. Keter y Jogma son los deseos altruistas en usted. Y Keter y Jogma también son Israel. Es lo mismo, así que no dijeron nada que fuese erróneo. No hablar, sino actuar. A veces un poco diferente, porque era el error. No es culpa. Si está aquí Keter, es igual a Israel. Y usted no está allí en la luz. En la escala humana se encuentra aquí en Israel. Le mostrará de acuerdo a la similitud de la propiedad con Israel. Y usted no tiene que subir por aquella escala, y usted me entiende. Usted no tiene que subir al templo e intentar allí, porque solo entonces soy de Israel. Pues no, eso no es así. Absolutamente no. Usted puede sentarse en la selva, así como tu alma se pone en algún lugar en la etapa inferior. Digamos que una persona pertenece a un pueblo, una de las naciones que están aquí abajo, en algún lugar de Malhut o de Yesod, de su naturaleza, por ejemplo, y no importa. Si tan solo se sube en su alma inferior o mira fijamente en su propio trabajo interior, de su propia Keter y Jogma, porque todo tiene en sí mismo Keter y Jogma o Israel, y solo tiene que encontrarlo, en usted mismo, en su persona, y usted no tiene que mirar por encima de allí. Y es por eso que es muy importante. Nos dijo, por encima de toda alma, que está mirando su propio ángel, así que su propia raíz de la que él es, de todas esas fuerzas, del dibujo. Y no es necesario dibujar, por ejemplo, hay que sentarse aquí. Alguien que está en la selva, porque una selva también puede estar aquí, en Ámsterdam. Tenga en cuenta que no se materializa todo lo que le digo. Yo no digo una palabra acerca de nuestro mundo, por lo que no se materializó. Y así es pues una selva, significa que alguien, si su alma es alta o baja, no importa, solo debe tener como objetivo, debe mirar a sus propias correcciones en él. Por encima de él se despiertan sus propios 4 amá, como dijimos, un terreno en torno al hombre. Cuando está el aura, a partir de ahí viene la salvación. Por lo tanto, es crucial que usted trabaje en su persona. El Gesed, la Geburá, el Tiferet de la humanidad, que son el lado bueno de la humanidad. No significa que debajo estén sentados los tipos malos, pero debajo está todavía la gente en ello, por así decirlo. El Netzat, la Jod, el Yesod y la Malhut. Quien tiene deseos aún más pesados en sí mismo. Y eso quiere decir que son malos. Es todo parte de la fuerza creativa. Estas son todas las fuerzas creativas, todas las cuales forman parte del caleidoscopio de las fuerzas que vienen y que tienen el Creador, que corresponden a las fuerzas en el universo, y que también puede encontrar aquí en la Tierra. Si no te gusta algo, usted podría, por ejemplo, que dice, yo vengo de la potencia de la Geburá, pero el otro es de la Jod, y no me gusta. Hay 10 sefirot, pero el Jod no me gusta su actitud. Esas fuerzas también necesita, y usted entiende. Siempre tenga cuidado con esto.
En todo es necesario para aprender la Cábala, y todo lo que encuentra, incluso cuando usted va al zoológico, la Cábala está absolutamente por todas partes. Nosotros, por supuesto, lo hacemos hacia adentro, luego hacia afuera. Es para usted. Usted definitivamente no lo ve. Una vez estuve en Artis y había felinos procedentes de Polonia que se extinguieron porque atacaron a los ciervos que vivían allí. Pero lo que ha ocurrido ahora, el enemigo natural de los ciervos fue asesinado y los ciervos ya no eran resistentes a la vida. Incluso los más débiles ahora sobrevivieron. Si rompe al enemigo, entonces absolutamente usted no podrá avanzar. Por lo tanto, tenemos dos lados, el Hasadín y la Geburot. Y esto ya viene en el plan de la creación. Nosotros ya vemos allí la severidad y la misericordia. Supongamos que usted viene de algún lugar con un ambiente donde solo se muestra misericordia. Entonces se rodeará de comodidad, y es maravilloso y es magnífico. Pero de repente... Y si nieva en Ámsterdam durante 3 días y todo el mundo va al psiquiatra... ¿Y por qué? El hombre no está a la altura, y usted me entiende. Esto es muy importante. Usted viene, por ejemplo, del Gesed, que es característico de Gesed, que es misericordia. Y la otra persona está viniendo de Jod. Y siempre hay que ver que es todo un caleidoscopio de las mismas fuerzas del universo, y no que uno es más alto que los demás, superior en la escala de Richter, quiero decir, en la escala de las fuerzas humanas en la humanidad. Pero alto significa que usted también es responsable, y el otro tiene su responsabilidad, su propia belleza que tiene que traer a este mundo, y usted entiende. Todo es importante, y entender una cosa, que los judíos son de verdad. Mire el cuadro antes de la destrucción del templo, y ahora seguimos adelante. Y sabemos que cada nación tiene en sí mismo Israel y a las naciones del mundo. Y aquí viene después de la destrucción del templo. La destrucción del templo es la misma acción que en los mundos se rompieron los Kelim. Hemos visto que el mundo Nekudin fue roto. Todas estas 10 sefirot se rompieron, por así decir, para ser conectadas entre sí, para ser mezcladas. Exactamente lo mismo es también aquí. El templo fue destruido, por supuesto, por... No se puede decir que es solo para cumplir con el plan de la creación. Por supuesto, el pueblo de Israel había pecado muy gravemente, y tenemos que ver qué pecado. El más alto, el mayor, el pecado es acusado. Hemos visto que el sumo sacerdote, solo para una cosa diminuta, se ponía detrás de la cortina, y muy pocos sobrevivían. Siempre habían 2 sacerdotes. Uno era el sumo sacerdote y el otro era el ayudante. También en el día de la expiación. Siempre 2 llegaron, al igual que ahora, con el lanzamiento de un cohete. Siempre 2. Cosmonautas, astronautas, siempre 2. El que sabe, quizás en el último momento, él se hace los pantalones y nadie sabe. Y el otro debe asumir entonces. Entonces es exactamente lo mismo aquí. Muy pocos sacerdotes, sumos sacerdotes, sobrevivieron. Entonces ellos solamente fueron allí y aquellas fuerzas estaban allí. Le voy a dar un ejemplo. Hace 35 años que escuché una historia de un gran rabino en Rusia. Ese rabino me dijo que en algún lugar, en una universidad de los Estados Unidos, trataron de imitar el tabernáculo de la congregación, que trataron de imitar como lo hicieron los israelitas en el desierto. En primer lugar, antes de que el templo fuera construido en Jerusalén de piedra. Tenían el tabernáculo portátil de la congregación hecho con varias pieles, tejidos especiales, que ahora se han ido, se han extinguido, junto con, digamos, nuestros pecados. También morirán algunos elementos altos de la naturaleza. Morir, volver a la vida de nuevo, cuando volvamos al bien, cuando el hombre elige de nuevo el bien, el deseo del Keter y Jokmah, y a continuación vamos a ver las cosas que están ocultas. A continuación, regresamos a la vida.
Y en Estados Unidos, en la universidad, intentaron algunos grandes eruditos, no religiosos, sino que trataron de construir el tabernáculo de la congregación sobre la base de todas estas descripciones. Y no solo descripciones, como en la Torá, porque nadie puede entender eso, pero también hay descripciones que son finas, descripciones en la literatura cabalística sobre el templo. Y trataron de construir el tabernáculo de la congregación. Cuando uno estaba a mitad del camino, a través del proceso de construcción, se produjo una electricidad estática, un poder tremendo. Lo llamaron la electricidad estática, de forma natural. Por supuesto, había tal tremendo poder, porque ya no pudieron trabajar. Algunas personas también fallecieron. Luego llegaron a los trajes especiales, espaciales, y tampoco con esos trajes podían estar allí, porque en lo sagrado no hay espacio para un traje. Usted puede poner sobre los mejores trajes espaciales se puede poner, y todo se rompe. Podría. En el espacio. Es resistente, ya que es el mismo tipo, un poco menos, más delgada y sin embargo diferente. Y aquí fue también, desde el interior de ahí, que el material era casi inexistente, y en tal estado entonces, una persona cambia, por así decir, que se transforma en un punto. Era horrible. Luego detuvieron la prueba, y aquí está un ejemplo de cómo era el sumo sacerdote. Cómo era entonces solamente, la ropa era simple y tenía que ir detrás de la cortina. Los pantalones cortos, todo era blanco. También tenía algo con 12 nombres en ella. Por supuesto que les ofrecía protección, pero solo su pureza es que ofrecía protección. Solo la pureza puede dar la salvación a la humanidad y no las cosas externas. Y ahora mira lo que fue después de la destrucción del templo. La destrucción del templo era, por supuesto, por el pecado, por supuesto, por este pueblo, pero, por otro lado, también era necesario. Necesario, pero ¿por qué? Veremos lo que es necesario. Para cada parte, en todo tipo de fuerzas en el universo, tuvo que bajar la parte inferior para que aparezca el otro, por así decirlo. En esto entró en ser el enlace con todos los elementos del universo. Desde luego, está también aquí. También en este caso fue que cuando el templo estaba, solo había judíos y el mundo entero, todas las otras naciones. Y en ese momento eran tan judíos, eran santo, por así decirlo. Y todos los demás se sentían que eran, por así decir, paganos en ese momento. Y aquí, después de la destrucción del templo, ya era diferente. Mira, lo escribí en la Torá interior. Y así que de esos sacerdotes que servían al templo, de los que a continuación, por así decirlo, fueron a aprender y a observar la Torá interior, o la Cábala, y el siguiente grupo ya son los levitas. Y mira que usted ve que la parte superior, Keter y Jobma, está arriba, y la parte más bajas, Bená, Serampin y Malhut, cayeron, por así decirlo, hacia un lado, en un menor grado. El nivel más bajo y el nivel inferior son los antiguos levitas. Kohanim, aquellos sacerdotes, Kohanim, eran altos espiritualmente, y los levitas son un poco más bajos. No necesitaban la pureza que los sacerdotes tenían. Los levitas tenían un vasto conocimiento de la Torá que veremos más adelante. Todo lo que te digo ahora vas a entender lo que es, cómo es en este momento y por qué sigo diciéndole a mis hermanos esto y aquello. Muy importante, mire los levitas, quienes aprendieron. Estos son los representantes de la parte exterior de la Torá, los levitas, o sea, la Torá oral. Lo que hace el pueblo judío, los judíos ortodoxos, judíos muy tradicionales, hacia el exterior de la Torá. Lo toman simplemente como es, y lo hacen con las manos y los pies. Y eso no es pequeño, obviamente creen absolutamente, creen en el Creador. Y no es que ellos no crean, pero lo hacen con las manos y los pies sin intención. Sin la intención dentro de él, de su persona. Desde luego, ellos también tienen alguna intención, pero su intención es más con manos y pies, y usted ya ve. El siguiente grupo, que viene más tarde, no lo hace en nombre del Creador. Usted me entiende. Lo hacen bien,
Ellos creen en el Creador, pero por alguna razón, para recibir recompensa. Recompensa puede ser en este mundo o en el futuro, que son los levitas. Pero los levitas, después de la destrucción del templo, bajo su propia base, su propia Biná Serampin y la Malhut, también bajando al pueblo de Israel la tercera parte para darle una oportunidad de salir. Y luego mira la tercera parte, Israel. También tienen su propia parte superior, Keter y Jogma juntas, y la parte inferior cayó en las naciones del mundo, para dar a los pueblos del mundo la oportunidad de mantenerse en él. Y esa es la Biná, Serampin y Malhut, la Biná, Serampin y Malhut de Israel para apoderarse de él y por lo tanto elevarse. ¿Elevarse? ¿Dónde? No a otra parte. Usted tiene que permanecer en su propio camino, en su propia raíz, no ignorarla. Por lo tanto, usted tendrá la oportunidad de ascender a su propia Keter y Jogma, a su propio Israel en su persona. Ya sabe lo que le quiero decir. Si la parte inferior de Israel se encuentra en la humanidad, significa que Biná, Serampin, y Malhut de ellos está en el exilio entre los pueblos, que significa el exilio de los judíos. Repito, por lo tanto usted tendrá la oportunidad de ascender a su propio Keter y Jogma en su persona, a su propio Israel en usted. Y ya sabe lo que le quiero decir. Si la parte inferior de Israel en usted se encuentra en la humanidad, significa que Biná, Serampin y Malhut de ellos están en el exilio entre los pueblos, que significa el exilio de los judíos. Así que la nación de Israel fue exiliada a otras naciones y es una gran oportunidad para la rectificación o la corrección para todo el mundo. En todos los países va a encontrar judíos. ¿Pero por qué? Mire, ya que judíos, Biná, Serampin y Malhut fueron exiliados, por así decirlo, dispersados al resto de naciones, para que las buenas chispas de los pueblos también pudieran reencontrar su propio Keter y Jogma, o sea, su propio Israel, las demás naciones. Y usted entiende, no es que judíos. También vemos que las almas que vienen a judíos y otras personas no entienden. Se convierte en judío porque siente su propio Keter y Jogma y él quiere ser judío. En realidad, en este momento, es absolutamente necesario hacer eso. Y estamos en la víspera de lo que llamamos la llegada del Mesías, el poder del Mesías. No necesitamos ser judío, porque si vas a ser judío, está bien que estés haciendo esto, hacer todo tipo de otras cosas externas. ¿En qué le puede ayudar? El propósito de este tiempo es que usted consiga todas sus chispas de santidad hasta que permanezcan en su propio Keter y Jogma, un chico dulce en Israel. Y si tiene Israel, entonces toda la luz viene a usted. La luz de Israel vendrá a usted, porque es coherente en términos de la calidad o cualidad. Y todo el mundo me entiende. Y usted no tiene que... Si usted vive aquí en Keter y Jogma, la luz viene de aquí, del sumo sacerdote, hacia usted, donde quiera que se encuentre. Incluso si está en la selva, donde quiera que se encuentre usted, o su persona, incluso si está usted en la selva, su persona, no importa dónde. Entonces el poder de Israel viene a usted. Te apegas a tu Israel en ti, con cuidado, lentamente, sin interés público. Olvida lo que pueda conseguir. Usted debe recordar esto bien. El hombre debe aprender no solo para hacer frente a sus fuerzas externas, sus costumbres, sus ideas unidas por el tiempo, o las fuerzas que desde el exterior lo sabe todo desde fuera. Pero cuando usted les enseña cómo pueden obtener todas sus fuerzas ocultas,
que son Binah, Serampin y Malhut, y hacer uso de ellas, entonces puede en cualquier instancia o competencia van a liderar el camino. Porque, ¿qué significa eso? Aprenderá a evitar el Binah, Serampin y Malhut, sus fuerzas egoístas, no evitarlas. Aprenderá a evitar el Binah, Serampin y Malhut, sus fuerzas egoístas. O sea, no evitarlas, pero conectar su parte inferior a su Keter y Jochma. Conectar con sus fuerzas altruistas. No picar de la parte inferior, por así decir. O usted dice, yo no quiero usar eso como lo hace un hombre religioso, mientras que desea utilizarlo, pero por el bien. De esa manera, usted será incansable, espiritualmente infatigable. Así que todo el mundo va a entender que la fatiga es física. Quiere ir a dormir de 6 a 8 horas, pero de lo contrario, la palabra fatiga nosotros no la conocemos. La fatiga significa que ha hecho algo por encima de su grado y estás cansado. Si usted aprende Kabbalah, usted aprenderá a no estar cansado. ¿Por qué? Usted aprenderá a conocer cuándo se pierde la fuerza, cuándo sus fuerzas son menos. Y esto va a reconocerlo. ¿Por qué? Usted es el amo de sus fortalezas y no las circunstancias. Entonces usted es un esclavo de sus circunstancias. Si usted dice, yo estaba en una reunión y ahora estoy agotado, significa que te dejas llevar en un lugar te puedes sentar en la reunión y usted puede sentarse durante horas si usted sabe cómo hacer frente a todos los componentes de sus poderes. Al aprender la Cábala, el hombre va a desarrollar con él mismo una dimensión, en la que despejará un lugar en su persona en sí mismo, un lugar que no está unido por la gravedad, no completamente, pero un pequeño pedazo de él va al cielo. Y eso es lo que Jacob también vio, la escalera al cielo. Había visto un agujero y se debe a la purificación de uno mismo. Usted puede hacer las cosas exteriores maravillosamente, pero es lo que hace en su interior. Recuerde esto muy bien. No tenemos nada que ver con cosas de externas. Por supuesto que tiene que hacer con él, pero también es parte de usted. No hay que olvidar el adjuntar el Binah, Serampin y Malhut, para cada parte inferior en cada momento. Su Keter y Jochma nunca pueden ser engañados. Entonces nunca puede ser engañado. En cualquier situación, usted es el jefe. El jefe no quiere decir que esté jugando el jefe acerca de los demás, sino que siempre esté alerta. Alerta en el sentido de que usted no deje adulaciones, construcciones bonitas que redirigen. Es muy especial. El punto es que usted descubra su propio Keter y Jochma en su persona. Tiene su propio Keter y Jochma y su propio judío. Ser su propio Israel. Y es muy especial. Para Abraham también se dijo, el Creador le dijo, quien te bendijera será bendecido, y quien te maldijera será maldecido. Recuerde eso. No tiene nada que ver con los judíos, porque todo es espiritual. Si el judío en usted mismo, usted ve a otro judío y lo odia, entonces usted odia su propio Keter y Jochma. Entonces, ¿cómo se puede conseguir de esa manera la bendición? Bendición es su Keter y Jochma. Solo puede recibir la bendición cuando experimenta su Keter y Jochma en cada peldaño. Usted trabaja en él para experimentarlo. Su parte inferior y poco a poco se llega a Keter y Jochma y lo baja. Usted no debe quedarse solo arriba. Yo siempre hablo de mis hermanos que tienen una escasez. El profeta también dijo, solo a través del judío se puede venir al Padre.
Arihampin es nuestro padre. El poder de Arihampin en Asilut. Eso también significa Keter y Jochma. Todos los Keter y Jochma que sienten usted mismo en su persona, y aquí viene la bendición. En cada Keter y Jochma viene la bendición, y la bendición es la luz, y la luz da vida. También en el Nuevo Testamento, Pablo dijo, al no judío, sea modesto, y todo es espiritual. Por judío es Keter y Jochma, y no físico. Pablo dijo, un no judío encaja modestia. Es muy fino lo que dijo. Usted tiene que entender. También dice, si lo haces bien, entonces te conviertes en adjunto, injertado en él, en el árbol de la vida. Pero hay que tener cuidado de que hayas venido desde el árbol silvestre. Eso significa que la parte mala se corta y se apega a las ramas reales. Eso es lo que dice Pablo. Significa que usted debe tener mucho cuidado de que no es que usted debe amar judío porque son judíos. No hay otra manera de recibir luz que apuntar a su propia persona en su Keter y su Jochma en su persona. Usted no tiene que ir ni mucho menos a Israel. Debe de levantarlo en su persona, en sí mismo. Después de la destrucción del templo, cada peldaño antes de la destrucción del templo, la parte inferior de la misma, por así decir, cayó. Disminuyó, por así decir. Cuando decimos que la parte superior, Keter y Jochma, permanece intacta y en el fondo ha caído a un lado de la escalera, significa que solo en Keter y Jochma llega luz de esa respectiva escalera, pero no por debajo. Debajo es una escalera diferente, otro nivel. Pero cuando decimos Keter y Jochma, solo aquellos arriba. Y Binah, Serampin y Malhut, a continuación, también no significa que pueda existir solo 2 sefirot en un escalón. No. Siempre deben ser 5. ¿Qué significa Keter y Jochma que permanecen en el escalón y en el fondo está Binah, Serampin y Malhut que van a caer? Significa que eso que anteriormente solamente permanecieron en Keter y en Jochma, en el respecto a toda la entidad, con respecto a toda la entidad, sí, con respecto a Keter y Jochma en su persona propio, desde la parte superior. Y eso también se puede dividir de nuevo. También hay 5 sefirot, siempre 5 sefirot. Y estos tienen el poder de la luz de estas 2 sefirot, Keter y Jochma. Siempre tenemos que aprender a tratar con mucha delicadeza lo que estamos aprendiendo. Es una dimensión paralela absolutamente, desconocida para el hombre en nuestro mundo, y ha llegado el momento ahora para la nueva dimensión oculta en su persona, que es una realidad que el hombre propio, que se perdió por el pecado, por todo tipo de otras cosas que finalmente podemos llegar a experimentarla. Después de la caída de Adán, el primer hombre retuvo menos del 2% de nuestra fuerza. ¿Es una pena o no lo es? Es una lástima que no se aprende en su vida para usarla más. Es todo suyo, es suyo, y utiliza solo el 2%, simple. Mis hermanos judíos también dicen, solo soy sencillo. ¿Aprendo Kabbalah? Aprendiendo Kabbalah interior, solo soy un tipo normal. Pero usted no es, precisamente, no tiene que ser divino. Ha experimentado todo lo que quería y en contra de mi voluntad. Ya lo estaba empujando aquí, yo. Porque si quiere esto en contra propia, va a llegar a lo más alto. En contra de su fantasía se puede ir al Creador, ¿se entiende? Porque preferimos utilizar el 2% o menos y estar listos con ello. Eso es todo lo que necesito. Yo soy un tipo normal. ¿Por qué? El hombre no quiere hacer ningún esfuerzo. Además, el hecho de eso, de que no queremos hacer ningún esfuerzo, también se deriva de nuestra propia raíz, que no es accidental, debido a que el Creador está absolutamente inmóvil,
está en serenidad. No hay acciones físicas, nada, solo la luz. Nada más que la serenidad absoluta. Y también nosotros no queremos hacer absolutamente nada. Más bien, no hacer nada, solo porque nos vemos obligados a comer y beber. Símbolo de estatus y así sucesivamente. Nos impulsas a hacer eso. Pero básicamente no tenemos absolutamente ningún talento, porque nuestra raíz es inmóvil, el creador mismo. Y es por eso que vemos estos desarrollos técnicos. Y ahora mira lo bueno, lo cómodo que la vida es ahora, cuando se compara con... Necesita menos acciones físicas. ¿Por qué? Así son las cosas. Hemos llegado paso a paso más cerca de experimentar la verdadera realidad. Usted no tiene que hacer un movimiento y mira eso, el ordenador, por ejemplo, magnífico. La vida se ha vuelto más fina. ¿Por qué? Para darnos una oportunidad de ocuparnos de lo espiritual.